buenos días. Vamos a empezar uno de los temas que pues tiene mucho mayor aplicación en la teoría electromagnética, en razones de cambio, ¿sí? Pero para esto me gustaría que ustedes recordaran algo que vimos pues prácticamente al inicio de este curso. Y bueno, ¿qué es? ¿Cómo nosotros podemos expresar un vector? Me gusta empezar así de esta forma y lo voy a empezar. Esto va a ser operadores diferenciales, ¿sí? Y esto va a tener muchas aplicaciones. Que me va a conllevar precisamente a una parte de los teoremas más importantes que nosotros debemos analizar en este curso, que son precisamente el teorema de la divergencia, ¿sí? Y el teorema del rotacional, o de Gauss y de Stokes, ¿sí? De su forma diferencial y de su forma integral, ¿no? Y cómo va a estar en función de estos operadores. Entonces, primero creo que lo más importante es que vean cómo lo vamos a hacer de una forma muy... Vamos a tener X, Y más YJ más ZK. Quiero que lo vean cómo va a ser bien sencillo. Ahí tenemos un vector, ¿no? Tridimensional, de una manera muy simple, ¿sí? Y aquí me gustaría que recordáramos, y si alguien me puede decir, cuál es la relación entre las variables que voy a poner X, Y, Z, en coordenadas. Vamos a empezar, ¿qué les parece con las cilíndricas? ¿Sí? ¿A qué es igual X en coordenadas cilíndricas? R coseno de teta. ¿Se acuerdan? Y vamos a establecerlo, gracias por decirlo, y de una vez vamos a establecerlo, compañeros. R, si no mal recuerdo, ¿se acuerdan que trabajamos en polares cuando vimos límites? Esféricas lo trabajamos también en un límite, ¿se acuerdan? En un límite tridimensional que resolvimos un problema con coordenadas esféricas. Entonces, vamos a establecer la convención que para coordenadas, si quieren lo voy a poner aquí para que no haya ninguna duda. Voy a poner aquí coordenadas. Vamos a empezarlo con, vamos a ponerlo otro colorcito para que no nos cansemos. Coordenadas. Cilíndricas, ¿sí? Entonces, ¿ya se acordaron cómo están dadas las coordenadas cilíndricas? Y esta va a ser nuestra ecuación 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar dado? ¿Ya recordaron X a que era igual? ¿Lo vimos? Rho coseno de teta. ¿Se acuerdan que era phi, no? Y es igual a rho seno de phi. Y z era igual a ¿quién? A z. ¿Qué me pueden decir de rho? ¿Cuánto valdría rho? ¿O cómo podríamos ver a rho? Rho, ¿cómo estaba dada? ¿Se acuerdan? Creo que lo único que nos pedían que era rho que fuera mayor o igual a 0, ¿no? Phi vivía desde 0 hasta 2pi. 2pi. Y z, sí, z sí era de menos infinito, ¿a dónde? A infinito. ¿Sí? Entonces, esas eran las condiciones para cada una de las variables asociadas a un sistema cilíndrico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer, compañeros? Bueno,
Por lo que nosotros vamos a hacer de una manera muy fácil. ¿Qué les parece si sustituimos lo que vale x, y, z? Entonces, ¿qué me va a quedar? R es igual a rho coseno de teta y más rho, perdón, es phi, porque estoy con las. Primero lo que yo digo y se me olvida. Más z k. ¿Sí? Ahí tenemos el vector con coordenadas quiénes. Sí. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a sacar los factores de escala. Vamos a sacar la parcial de R con respecto a quién. A rho. ¿Ven por qué no me gusta ocupar R? Porque R lo establecemos como el vector. Y si ocupamos otra vez R, puede confundirse, ¿no? Entonces la parcial de R con respecto a rho, ¿qué me va a quedar? Coseno de phi i más seno de phi j, ¿no? Parcial de R con respecto a phi coseno menos seno, ¿no? Ven ahí que estoy sacando nuevamente o que estoy ocupando como parte fundamental para esta transformación. Derivadas parciales. Entonces luego sigue más rho coseno de phi en j, ¿no? Y luego tenemos la parcial de R con respecto a z, y esto ¿qué me va a dar? Pues el vector unitario, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les parece? Y si de una vez lo puedo hacer aquí, lo voy a hacer aquí, la magnitud de la parcial de R con respecto a rho, ¿a qué es igual? 1. La magnitud de la parcial de R con respecto a phi, ¿cuánto es? Ya es rho, ¿no? ¿Están de acuerdo? La magnitud de la parcial de R con respecto a phi es rho cuadrado seno cuadrado de phi más rho cuadrado coseno cuadrado de phi. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, ¿sí? Por la raíz cuadrada. Entonces, finalmente, la parcial de R con respecto a z, pues es el vector unitario, y esto es. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí, ¿a qué es igual? La parcial de R con respecto a rho entre su magnitud. Profe, perdón, para obtener la magnitud que hizo, Nada más se le ve cada uno de los términos al cuadrado, compañero. ¿Quieren que haga una? sí, por favor, profe. Sí. Entonces vean aquí. La parcial de R con respecto a rho, por ejemplo, es ¿quién? Coseno de phi al cuadrado más ¿quién? ¿Está de acuerdo, compañero? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Aquí si ustedes quisieran ver la parcial de R con respecto a phi, es ¿quién? Rho cuadrado, perdón, rho seno de phi al cuadrado más rho coseno de phi al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Déjenme ponerlo si quieren aquí abajo. Esto es rho cuadrado porque seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de. ¿Están de acuerdo?
Se ve mal. Es que como se tarda luego en actualizarse. Entonces se dan cuenta, esto es lo que está dentro del paréntesis, es 1, ¿no? Entonces esto es finalmente Rho. ¿Están de acuerdo? ¿Sin problema? Ok, bueno. Quiero que observen esta parte de estos tres vectores. Como aquí les había yo indicado, a que es igual la parcial de R con respecto a Rho entre su magnitud. A que es igual, nada más que aquí lo voy a hacer un poquito más pequeñito para alcanzarlo a ver, ¿eh? ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? Si tienen duda, por favor, díganme. ¿Ninguna duda? Ahí. Por querer ver una página, no le encuentro esto. Entonces, a que es igual, si ustedes observan, parcial de R con respecto a, voy a borrar estos, parcial de R con respecto a Rho entre su magnitud, compañeros. Me va a quedar igual, ¿no? Porque es 1, ¿no? Esto es coseno de phi y más seno de phi j, ¿no? Y este se conoce como A sub Rho. Ese es un vector unitario, porque se dan cuenta es ¿quién? La parcial de R con respecto a Rho entre su magnitud es un vector unitario. Aquí lo que vamos a establecer, compañeros, es la relación entre los vectores en coordenadas ¿quiénes? Cilíndricas con las cartesianas. Va a ser una matriz de transformación. Como si nosotros tenemos un vector en coordenadas cartesianas, lo podemos pasar aquí a cilíndricas. Y como de cilíndricas a cartesianas. De cartesianas a esféricas. De esféricas a cartesianas. De elípticas, coordenadas elípticas a sistema que ustedes quieran. Hay 64 aproximadamente sistemas curvilíneos. Nosotros trabajamos con 3. Cartesiano, cilíndrico y esférico. Pero si ustedes quisieran diseñar un brazo de robot, un sistema de manufactura, que no fuera ni cartesiano, cilíndrico ni esférico, hay 64 sistemas. Parabólicas, parabólicas achatadas, toroidales, elipsoidales achatadas, parabólicas, etc. ¿Sí? Les voy a mostrar la lista. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, si yo quisiera calcular, no sé, el campo eléctrico de un toroide, pues ¿en qué me conviene más? Pues en toroidales, ¿no? O sea, van a ver cómo se van a reducir las integrales. ¿Sí? Entonces, para esto sirve. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con los 4 operadores diferenciales, que son la base de la teoría electromagnética y de muchas otras áreas, que es la divergencia, el rotacional, el laplaciano y el gradiente en cualquier sistema. ¿Sí? Entonces, pero para eso necesitamos construir todo esto. ¿Sí? Entonces, vean, entonces ahora, aquí es la parcial de R con respecto a phi
entre su magnitud. ¿Cuánto da? Menos seno de phi y más coseno de phi j, y esto es a sub phi. ¿Sí? La parcial de r con respecto a z sobre la parcial de r con respecto a z en magnitud, nosotros ya de antemano sabemos que esto es ¿cuánto? Es el vector unitario, ¿no? ¿Están de acuerdo? Aquí K es igual a sub Z. ¿Sí? Entonces, vean aquí lo bonito de esta parte. ¿Qué van ustedes a obtener? Lo voy a poner con otro colorcito. Vamos a tener que aquí A sub rho, A sub phi, A sub Z es igual a ¿quién? Coseno de phi, seno de phi, 0. Y J, K, menos seno de phi, coseno de phi, 0, 0, 0, 1. Si se dan cuenta, pues ahí lo que tenemos nosotros, le voy a tratar de dibujarlo de una mejor manera, que se vea muy bien. La verdad es que miren, no sé por qué como que lo dibujo y no. Y ahí tenemos, ustedes vean esa matriz, ¿sí? Que nos relaciona, déjenme apagar esto. Si se dan cuenta aquí, lo voy a poner, esto lo voy a poner con otros colorcitos. Vean, tenemos aquí los vectores en coordenadas, ¿quiénes? Cilíndricas y en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Y está en función de una matriz. ¿Sí? Bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Dices, bueno, esto les voy a pedir que lo hagan igualmente ustedes, pero para coordenadas esféricas. O sea, lo mismo que yo acabo de hacer, lo mismo. O sea, expresar el vector en coordenadas esféricas, sacar las derivadas parciales, sacar sus magnitudes y sacar esta matriz de transformación. ¿Sí? Bueno, aquí, déjenme sacar la computadora para poderles mostrar algo muy importante. Aquí va a servir. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? Vean aquí cómo nuevamente volvemos a ocupar ¿quiénes? Las derivadas parciales, ¿no? Ya no veo más aplicaciones porque si no me lo voy a llevar pues gran parte del curso viendo las aplicaciones. En métodos numéricos existe un método de mínimos cuadrados, no sé si ustedes ya lo vieron. Cuando tienen un conjunto de puntos y ustedes le quieren asignar un polinomio, una función a este conjunto de puntos, este método fue desarrollado por Gauss. Entonces aquí, ¿qué se hace? Pues se propone la función donde va a ser, por ejemplo, un polinomio. De la forma, no sé, si quieren ustedes ajustar a una ecuación cuadrática, x cuadrada más bx más c. Entonces ustedes lo que tienen son puntos. Entonces ustedes van a derivar con respecto a las constantes para poderlo hacer. ¿Sí? Entonces es derivadas parciales. ¿Sí? Pero les puedo dar la referencia. Les puedo dar apuntes y para que puedan ustedes revisar y vean, va a ser fácil y eso se puede hacer en Excel. O sea, es muy útil porque ustedes
van a tener, ¿quién? Puntos, ¿no? Van a tener puntos experimentales. ¿Sí? Entonces, yo le quiero asignar un modelo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago, no? Ajá. Propongo el modelo y trato de ajustar ese modelo a quién. Pues a, permítanme, no sé, se va a abrir esto. Permítanme que se abra esto. Y ya empezamos, ¿sí? Déjenme conectarme. Si no, esto se va. Ok. Sí, compañero. No. Ok, entonces hasta aquí alguna duda, compañeros. ¿Alguna duda? Ok. Bueno. Aquí es importante. Voy a ocupar esta notación. Eso se los voy a dar a... Regreso aquí. Entonces, a las magnitudes, compañeros, aquí lo voy a poner si quieren entre. Esto va a ser igual a H sub rho. Salud. H sub phi y H sub z. Se les llama factores de escala, ¿sí? A las magnitudes, aquí, como les puse, aquí los voy a poner, se les llama factores de escala. ¿Sí? Entonces, bueno, porque también vamos a ver los diferenciales. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son los operadores? Bueno, aquí vamos a indicar que phi, bueno, vamos a ocupar
Sí me conviene. Voy a mejor ocupar esta para que no nos confundamos con la phi que hemos estado trabajando, compañeros. Sí, mejor con esta. Phi es una función escalar. Y A es una función vectorial. Entonces, el gradiente de phi, aquí vamos a ocupar esta ahora, ¿no? Es igual a 1 sobre H1 parcial con respecto a phi de parcial con respecto a U1. Ahorita les voy a explicar E1 más 1 sobre H2 parcial de phi con respecto a U2 P2, que son vectores unitarios, más 1 sobre H3 parcial con respecto a phi de U3 E3. ¿Sí? H1, H2 y H3 son los factores de escala. ¿Estos de quién van a depender? Depende del sistema coordenado. Nosotros, como ustedes podrán ver, acabamos de sacar ¿quién? H sub rho, H sub phi y H sub teta. Entonces aquí lo pone como H1, E1, U1, pero se refiere a la variable, por ejemplo, U1 sería rho, U2 es phi y U3 es zeta. Ay, perdón, están. ¿Sí pueden cerrar su micrófono, compañeros? Ay, es que hay alguien que lo tiene prendido. Entonces, repongan el gradiente en función de. El gradiente, ahí vamos a ver. ¿Quisiéramos? Pues nada más se escribe la ecuación por el 1, 2 y 3. Ok, compañeros, entonces, pues aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, como yo les decía, H1, pues va a ser igual a H sub rho, H sub 2 va a ser H sub phi, y H3 va a ser H sub zeta. Entonces, ¿qué les parece si lo ponemos de otro colorcito, no? Para que quede bien. Recordemos que phi es una función, ¿quién? Escalar. ¿Cuánto vale H sub rho? Aquí lo podemos poner 1 sobre H, ¿quién? Si quieren lo ponemos parcial de phi con respecto a rho, el vector unitario, más 1 sobre H sub, ¿quién? Sub phi, parcial de phi con respecto a phi, a sub phi, más 1 sobre H sub 3, que es H sub z, parcial de phi con respecto a z, y la z. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces pues solamente nos va hasta aquí sustituir, ¿no? Entonces vamos a ponerlo. Entonces, ¿cómo me va a quedar el gradiente? ¿Cuánto vale H sub rho, compañeros? Lo acabamos de sacar. 1. Entonces, 1 sobre 1, 1, ¿no? Parcial de phi con respecto a rho. Ay, porque saben que aunque a pesar de que yo trate de escribir bonito, como que se traba.
Entonces me va a quedar parcial 1 sobre 1 parcial de phi con respecto a rho a sub rho. Más, ¿cuánto vale h sub phi? Rho, ¿no? Entonces me va a quedar más 1 en rho parcial de phi con respecto a rho a sub rho. A sub phi, ¿no? Más, ¿cuánto vale h sub z? 1. Entonces va a ser 1 sobre 1 parcial de phi con respecto a z a sub z. Finalmente, quiero escribirlo así. Parcial de phi va a ser igual a ¿quién? La derivada parcial de phi con respecto a rho a sub rho más 1 en rho parcial de phi con respecto a, y aquí es phi, a sub phi más 1 sobre 1, esto es parcial de phi con respecto a z en la dirección de z. Entonces aquí tenemos el gradiente, ¿sí?, de una función, ¿quién? Escalar. Phi es una función escalar. Después de aplicarle el operador gradiente a esta función escalar, vamos a obtener una ¿quién? Una expresión vectorial. ¿Sí? Aquí me gustaría nada más comentarles esto donde tiene una aplicación. Cuando ustedes lleguen a teoría electromagnética, ¿sí?, van a relacionar el campo eléctrico como el menos gradiente de quién? Del potencial. El potencial eléctrico escalar que ustedes comúnmente conocen como ¿quién? Como el voltaje. El voltaje va a ser una función. Entonces ese voltaje lo van a poder asociar ¿con quién? Con el campo eléctrico a través de este operador. ¿Sí? También, aquí me puedo adelantar un poco y se los comento. La fuerza es menos el gradiente de ¿quién? Del potencial. Cuando es un campo conservativo. ¿Ya llevaron un curso de física alguna vez? Entonces, por ejemplo, ustedes conocen simplemente la expresión para la fuerza de un resorte. Es la ley de Hooke, ¿no? Menos K por X, ¿no? Si ustedes le sacan, quieren obtener el potencial, ¿sí?, pues ¿qué tienen que hacer? Integrar, ¿no? Y si integran la fuerza, ¿qué les va a dar? El potencial asociado a ese resorte, a ese sistema. Entonces va a ser la integral de F punto, diferencial de trayectoria o diferencial de línea, ¿sí? Entonces van a integrar esto y les va a quedar que el potencial asociado a ese resorte es menos un medio de kx cuadrada. Es la energía que tiene el resorte cuando está comprimido. Ustedes tienen un resorte, comprímanlo y después suéltenlo, ¿no? Toda esa energía almacenada es la energía ¿quién? Potencial. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros ocupamos este operador. ¿Sí? Bueno. Luego, ahora vamos a sacar la divergencia. Y este operador también les voy a decir. El gradiente, a nosotros nos van a dar una función en varias variables. Y les van a decir, ¿sabe qué es la temperatura? Por ejemplo, la temperatura sobre esta placa, ¿no? Más o menos decimos, pues esto está como que temperatura ambiente. Pero yo quiero encontrar el punto de esta mesa donde la temperatura es máxima. ¿Con quién se va a sacar? Con el gradiente. ¿Sí? Entonces vamos a ver esos ejemplos más adelante. ¿Sí? Las ecuaciones de Maxwell que rigen todo el electromagnetismo están en función de estos 4 operadores. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora la divergencia. La divergencia, y nosotros vamos a poner aquí puntito A
Y cada uno de estos tiene un significado físico que vamos a ver más adelante. 1 sobre el producto de los 3 factores de escala, compañeros. En este caso, si quieren los ponemos en general H1, H2, H3. ¿Sí? Parcial con respecto a 1, H2, H3, A1, o sea, la componente 1 del campo vectorial. Más, aquí lo voy a poner porque si no, no me va a caber, parcial con respecto a U2. Pues los que le faltan, ¿no? H1 y H3, A2. Vean como que uno se puede ir acordando, construyéndolos. Más que nada parcial con respecto a U3. ¿De quién? A lo que le falta, ¿no? H1, H2, A2. ¿Sí? Esa es la expresión general. Recordemos que estamos en coordenadas, ¿quiénes? Cilíndricas. H sub 1 es H sub rho, H sub 2 es H sub phi, H sub 3 es H sub z. Entonces, ¿cómo me va a quedar en función de ¿a qué es igual el producto de los 3 factores de escala? A rho, ¿no? Porque H1 es 1, o H sub rho. H sub 2 o H sub phi vale rho. H sub 3 o H sub z vale 1. Entonces me va a quedar 1 en rho, ¿no? La última derivada parcial es A2 o A3. Ah, perdón, sí, muchas gracias. Es A3. Muchas gracias. Entonces, me queda aquí parcial con respecto a 1, pero 1 es ¿quién? Rho, ¿no? H2 vale ¿quién? Rho, ¿no? H3, 1. Entonces me va a quedar rho, A sub rho. ¿Sí? Más parcial con respecto a U2, pues en este caso es phi, ¿no? H1 es 1, H3 es 1, ¿no? Más parcial con respecto a U3, que en este caso es Z. H1 es 1, H sub 2 es rho, aquí es A sub Z. Y ahí tenemos ¿quién? El gradiente. Perdón, la divergencia. El primero fue el gradiente, esta es la divergencia. Me gustaría aquí hacerles un comentario. La divergencia del campo eléctrico, esto es igual a rho entre epsilon 0. Es la primera ecuación de Maxwell, que rige todo el electromagnetismo. E es el campo eléctrico, rho es la densidad de carga y epsilon es la permitividad. La permitividad en el vacío es un valor constante, ¿sí? Que es de 10 a la menos 9 entre 36 pi farads por metro. Esta es la primera de las ecuaciones de Maxwell. Vean cómo se representa como una divergencia. ¿Sí? Profe, perdón, entonces, ¿el triángulo invertido significa divergencia? Divergencia, compañero. Pero en producto escalar, si se dan cuenta, aquí tenemos el operador gradiente. Aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos en producto escalar, compañero. ¿Sí lo ve? Cuando no tenemos el producto escalar, tenemos ¿quién? El gradiente. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el rotacional. Y como les repito, cada uno de estos tiene un significado físico. En inglés, ustedes lo pueden encontrar como curl. ¿Alguien sabe, traduciéndolo literalmente, qué es curl? Como ondulado, como
Como las personas que tienen como los chinos, ¿no? Los rulos. Ujú. Eso es curl en inglés. Ujú. Entonces, cuando ustedes buscan rotacional es curl. Y tiene un significado físico muy interesante. Entonces, este se va a, déjame ponerlo con rotacional de A. Y esto es igual a 1, H1, H2, H3. ¿Sí? Aquí vamos a trabajar con un determinante. Ven como que no se marca. Trato de marcarlo y no se marca. Aquí me va a quedar H1, E1, H2, E2. Estos son los vectores H3, E3. Los tres ya está remarcando. Parcial con respecto a 1, parcial con respecto a U2, parcial con respecto a U3, H1 a 1, H2 a 2, H3 a 3. ¿Sí? De antemano ya sabemos a quién es igual quién. Uno sobre el recíproco, perdón, ¿el recíproco de quién? Del producto de H1, H2 y H3, pero ¿esto es quién? Uno en ρ, ¿no? Uno en ρ. H1 ya sabemos que es H sub, ¿quién? Sub ρ, que eso es 1, ¿no? Entonces aquí me queda A sub ρ. H2 es ρ. A sub phi. H3 es 1. E3 es quién? A sub Z. A sub z. Parcial con respecto a 1, en este caso es ρ. Parcial con respecto a phi. Parcial con respecto a z. H1 o H sub ρ es 1. O sea que me queda A sub ρ. H sub 2 es ρ. A sub phi. H sub 3 es H sub z y es 1. O sea que me queda A sub z. Y es el determinante de las derivadas parciales. ¿Han escuchado ustedes de Faraday? ¿Qué han escuchado ustedes de Faraday? ¿Perdón? La jaula, ¿no? Tenemos la ley de Faraday que describe la relación, ¿sí?, el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la tasa de cambio de la densidad de flujo con respecto al tiempo. Otra derivada parcial es la ley de Faraday, la que relaciona un campo eléctrico con un campo magnético. ¿Cómo podemos generar un campo eléctrico con un campo magnético variable en el tiempo? Y es una de las expresiones que más importantes del electromagnetismo. ¿Sí? Aquí vean, tenemos es un rotacional. ¿Sí? La segunda, una de las ecuaciones de Maxwell. Y más adelante les voy a dar el teorema de Helmholtz. Para que un campo vectorial esté bien definido, necesitamos conocer explícitamente su divergencia y su rotacional. Su rotacional. Para que un campo esté definido, recuerden, teorema de Helmholtz. Para que un campo esté bien definido, necesitamos conocer su divergencia y su rotacional. ¿Sí? Segunda ecuación de Maxwell. Esta es una de las aplicaciones, ¿no? Entonces ya tenemos gradiente, divergencia, rotacional. Y nos falta un último, que ya lo mencionamos, el laplaciano. Laplaciano.
laplaciano es igual 1 sobre el recíproco de los factores de escala. Parcial con respecto a U1 de H2, H3, H1 parcial con respecto a U1 de phi más parcial con respecto a U2 de H3, H1 sobre H2 parcial de phi con respecto a U2 más parcial con respecto a U3. Recuerden que es ¿quién? Es un operador que está en función de las segundas derivadas parciales. H1, H2, H3 parcial de phi con respecto a, ahí aquí es U3. ¿Sí? Y ahí tenemos el, aquí les quiero comentar que si ustedes observan, todo está en función de estos 4 operadores diferenciales, están en función de los factores de escala. O sea, ustedes pueden representar estos operadores diferenciales en cualquier sistema coordenado. Cualquiera. Estas son las expresiones generales. Yo aquí lo estoy expresando en función de ¿quién? De las coordenadas cilíndricas. Ustedes lo van a hacer en función de las coordenadas esféricas o de cualquier sistema. También les quiero comentar que matemática tiene ya todos estos operadores. Entonces yo simplemente le voy a dar, por ejemplo, el campo escalar o el campo vectorial y matemática va a poderme ayudar a calcular quién. Divergencia, rotacional, laplaciano, etc. ¿Sí? Más aún, ahorita les voy a decir cuál es la aplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a quedar el laplaciano? Voy a ponerlo con este color uva. El laplaciano. Ya no sabemos a qué es igual el recíproco de los factores de escala, ¿no? 1 sobre ρ, parcial con respecto a 1 es ρ. ¿Cuánto vale H2? Pues es el único que vale, ¿quién? ρ, ¿no? H3 y H1 es 1, ¿no? Entonces aquí me queda ρ parcial de phi con respecto a ρ. Más parcial con respecto a U2, o en este caso es phi. H3 vale ¿quién? 1. H1 vale 1. H2 vale ¿quién? ρ. Entonces parcial de phi con respecto a phi. Más H1 es 1. Esto es ρ. Déjenme ponerlo, se me fue. Parcial con respecto a Z, ¿no? H1, 1, H2, ρ. Entonces aquí me queda parcial de phi con respecto a Z. Laplaciano. ¿Dónde van a ver ustedes el laplaciano? Bueno, ustedes van a ver el laplaciano. La ecuación de onda tridimensional. Ahí está. Las ondas electromagnéticas están definidas por esta ecuación. B es que la velocidad de propagación. T es el tiempo. La solución de esta va a ser un vector, por ejemplo, si lo pongo yo espacio-tiempo. La amplitud E a la menos I, K punto R menos omega T. Si ustedes derivan 2 veces, les voy a encargar que vean que se satisface la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda tridimensional. Hay ecuación de onda unidimensional, donde ustedes lo pueden ver. Bueno, si ustedes sujetan una cuerda a la pared y la mueven, ahí van a generar una ¿quién? Una onda.
La luz es una onda electromagnética. Está regida por esta ecuación. Más aún, el laplaciano de phi es igual a menos rho entre epsilon. Rho es la densidad de carga, epsilon es la permitida relativa. La ecuación de Poisson. Problemas de frontera. Ecuaciones diferenciales de segundo orden, que se resuelve por variables separables. La que nosotros vimos. Ustedes proponen a phi como ¿quién? Como producto de x, y y z. Porque aquí tenemos tres variables y lo hacemos en coordenadas ¿quiénes? Cartesianas. Lo podemos hacer en cilíndricas, lo podemos hacer en esféricas. Llegamos a una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Que va a tener una solución, que son funciones especiales. Aquí es donde se aplica. ¿Sí? Finalmente, aquí yo les voy a escribir, y esto vale, pues, las cuatro ecuaciones de Maxwell que sustentan todo el electromagnetismo. ¿En función de quién están? De la divergencia y del rotacional. De los dos operadores, divergencia y rotacional. Para que un campo esté bien definido, teorema de Helmholtz. Conocer explícitamente la divergencia y el rotacional de un campo. Y aquí están fundamentadas. Ecuación de onda, propagación de ondas. Es por eso que estos cuatro operadores son tan importantes. ¿Sí? Les voy a comentar, ustedes los pueden representar, como ya les dije, en cualquier sistema coordenado. Más aún, estos operadores también se pueden representar en su forma compleja. En su forma compleja, y ustedes van a ver más adelante a qué me refiero. ¿Sí? Entonces, otra cosa que es bien importante construir son los diferenciales de línea, superficie y volumen. ¿Sí? Ustedes, si van a trabajar en coordenadas, por ejemplo, diferenciales, aquí voy a poner de línea, superficie y volumen. Es que no sé por qué se empieza a tardar. Por ejemplo, de línea es de X y más de Y, J más de Z, K. ¿Sí? Ese es el diferencial de trayectoria de línea en coordenadas ¿quiénes? Cartesianas. Superficie.
diferencial de superficie en cartesianas, diferencial de volumen de X, de Y, de Z, ¿no? Cuando ustedes quieren integrar en un cubo, pues es de X, de Y, Z. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner diferencial de línea en coordenadas cilíndricas. En general, compañeros, el diferencial de línea o de trayectoria, si quieren, para seguir con la notación que hemos llevado a cabo, déjenme poner aquí para que no se... Yo por más que trato de hacer la letra bonita. En general, la expresión va a ser H1 de U1 más H2 de U2 E2 más H3 de U3 E3. ¿Sí? Entonces vamos a poner lo siguiente con otro color. DR en coordenadas cilíndricas. H1, ¿cuánto vale? 1, ¿no? D1 es de Rho, ¿no? Sobre Rho. H2, ¿cuánto vale? Rho de phi a sub phi más H3 vale 1, DU3 vale de Z a sub Z. Y ahí tenemos el diferencial de trayectoria en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo nosotros lo vamos a ocupar? Si a nosotros nos dan un vector y queremos calcular una integral de línea, pues tenemos que hacer el producto del campo vectorial. ¿Con quién? Con la trayectoria por la cual nosotros queremos analizar este campo. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos conocer. Aquí, por ejemplo, ahora les voy a presentar el diferencial de volumen. La expresión general, que es el producto de los tres factores de escala. Voy a ponerlo porque se corta aquí. ¿Sí? El producto de los tres por D1, D1, DU2, DU3. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuánto les vale el diferencial de volumen? A ver, calcúlenlo. La mía viene tu teléfono y prende el micrófono. Sí, ASMR, güey. Igual, a ver. A mí no una pinche bolsa. Pinto. De esas.
¿Cuánto les da el diferencial de volumen? Rho diferencial de Sí, entonces finalmente el diferencial de volumen, ay, ya se apagó aquí. El producto de los tres factores de escala ya sabemos que es quién. Rho. De Rho, de Phi, de Z. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, pues solamente lo que nos hace falta es el diferencial de quién. El diferencial de superficie, ¿no? Y ahorita lo vamos a poder calcular nosotros. ¿Sí? Bueno, pero antes de calcularlo, me gustaría, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, y esto como al principio del curso les hice un ejemplo. ¿Qué pasa si yo integro esto? ¿Rho de dónde a dónde vive? De 0 a si quiere, ¿no? Phi vale de 0 a 2pi, ¿se acuerdan? En coordenadas recuerden, ¿eh? Z, pues lo podemos poner de 0h, ¿no? Entonces aquí me queda Rho de Phi de Z. Entonces ya se integro, puedo poner Rho de 0 a Rho de Rho, Phi de 0 a 2pi de Phi y Z de 0h de Z. Y estas son las integrales a las cuales ustedes se van a tener que acostumbrar a hacer. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta integral? Estas tres integrales. Vean, va a ser un medio de a cuadrada, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? De la primera. Luego por 2pi y por h, ¿no? Pi a cuadrada h. ¿Están de acuerdo? Y ese es el volumen de un quién? De un cilindro. Entonces, este es el volumen de un cilindro. ¿Sí? Por eso necesitamos los operadores, los factores de escala en general para poder, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas elípticas, en las esferoidales achatadas, ustedes van a poder hacer transformación de coordenadas, pues para cuando quieran hacer un sistema robótico, ¿no? Entonces solamente aquí nos falta el diferencial de superficie y terminamos, ¿no? Aquí podemos poner de S1 es igual a H1 de U1 de S2
es igual a H2 de U2 de diferencial de superficie. Este es H3 de U3, ¿no? Sí. Permítanme un proceso más pequeñito para... Entonces, ¿cómo nos va a quedar mi diferencial de de superficie? Bien. Esto si lo hacemos nosotros en coordenadas, esto va a ser el factor H1 es ¿quién? 1, ¿no? De U1, no, aquí sería de ρ. Este es ρ de phi. Esto H3 es 1. Esto es de Z. ¿Sí? Entonces, aquí cómo podemos nosotros calcular el diferencial. Ya con esto, ¿cómo podemos calcular el diferencial de superficie en coordenadas cilíndricas? Aquí, permítanme, déjenme ponerlo aquí. Si quieren, de una vez lo ponemos aquí. Se los voy a poner en general. H2, H3, DU2, DU3, DS2, no sé si ustedes ya se dieron cuenta cómo va. DS1, vean, los factores de escala son los que le faltan, ¿no? Entonces aquí me faltaría 1 y ¿quién? 3. DS1 y pongo los otros dos, ¿no? Entonces aquí me quedaría de 1, de 3, ¿no? De S3, los que me faltan es 1 y 2, de U1, de U2, ¿no? Entonces H2, H3, ¿cuánto es? Rho, ¿no? ¿De quién? De phi, de Z. H1, H3 es 1, ¿no? De ρ. H1, H2 es ρ. De phi. Entonces, el diferencial en general de superficie va a ser igual a quién? Rho de phi de Z en ρ más de ρ de Z en phi más ρ de phi en Z. Y ahí tenemos nuestro diferencial de superficie en coordenadas cilíndricas. Entonces ya tenemos integrales de línea, superficie y volumen, los 4 operadores en el sistema cilíndrico. Les voy a pedir que de tarea lo hagan para esféricas. Lo mismo que hice, ya tienen las fórmulas generales, nada más tienen que sustituir los factores de escala y ya. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, compañeros. Pues si no tienen ninguna duda, que tengan un excelente día. Gracias, compañeros. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, compañeros.